a todos y gracias por vuestra asistencia. Vamos a comenzar la rueda de prensa y bueno, en primer lugar decir que es importante tener en cuenta que, como todos sabemos, este pasado año nos hemos encontrado 6 meses donde prácticamente no hemos tenido posibilidad de poder trabajar junto con el Ministerio sobre ningún asunto pendiente por el motivo de la disolución de las Cortes, pero eso así, una vez el Gobierno toma posesión y los ministerios pues presentan a los titulares que van a dirigir, ministros y ministras, estos ministerios, pues nosotros, como ellos ya sabían de antemano, nos ponemos en contacto con ellos, registramos el correspondiente escrito tanto al Ministerio de Transporte como al Ministerio de Trabajo, pero claro, después de 2 meses, como actualmente han pasado desde estos escritos de carácter urgente, donde se les recarga la situación y donde, pues bueno, al tratarse del mismo Gobierno, ellos ya sabían en qué punto nos quedamos en el mes de mayo cuando las Cortes se disuelven, pero a pesar de todos nuestros intentos en comunicarnos con ellos y con todos los actores que pueden tener posibilidad de continuar, de restablecer esas negociaciones que se tenían pendientes, pues desgraciadamente nos encontramos con un silencio por respuesta, tanto por parte del Ministerio de Transporte como por parte del Ministerio de Trabajo. La situación del sector, la parte efectiva, quien materializamos esta actividad, que somos los camioneros de a pie, los conductores asalariados, estamos en una situación que no tenemos tiempo ni nos quedan márgenes para poder dilatar o que esta situación perdure mucho más en el tiempo. La decisión que esta organización ha tomado, y así lo decidimos este pasado sábado, es dar un ultimátum directamente a Presidencia de Gobierno, dirigiéndonos al señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, para que sea consciente, aunque suponemos que lo es, de cuál es nuestra situación, de cuál están siendo todo nuestro trabajo por intentar con el diálogo y con la colaboración y la buena voluntad acatar las medidas que el sector necesita arreglar, pero si no es así, si en un tiempo breve nosotros no vemos una reacción por parte del Estado, de los ministerios, para retomar todo lo pendiente y que tan urgente es, pues nosotros como organización vamos a hacer una convocatoria de movilizaciones nacionales e indefinidas. ¿Por qué es tan importante? Consideramos que la ciudadanía, que la sociedad sepa lo que nos está pasando. Sabemos que el sector del transporte pues es un sector que cuando se paraliza pues crea unas consecuencias, por supuesto por nuestra parte no intencionadas, pero que irremediablemente provoca por la paralización en sí de todas las mercancías y todas las pérdidas que eso conlleva. Lo que no queremos bajo ningún concepto es que se nos pueda criminalizar, que se nos pueda tratar de radicales, como ya ocurrió en marzo del año 2022, y mucho menos que se nos pueda colgar ninguna etiqueta política, ya que esta organización no tiene detrás a ningún partido, no tiene influencia de ninguna clase, lo que sí tiene es la necesidad de poder arreglar una situación que parece ser que no quiere ser arreglada. En este escrito que os hemos entregado y que publicaremos posteriormente, pues bueno, damos una explicación de cuál es la situación del sector. Acompañamos de unas reivindicaciones el escrito, que son reivindicaciones ya conocidas por el propio Ministerio. Pero por puntualizar lo más grave, bien sabéis que en ese paro de transporte de marzo de 2022 pudimos conseguir una ley que entró en vigor el propio año 22, en el mes de agosto, y venía a ser una ley que diera oxígeno, que protegiese a la clase trabajadora, que no pudiera dar lugar a que el transportista efectivo, por la incapacidad de negociación que tiene ante su gran cargador, pues pueda trabajar perdiendo dinero o no poder cubrir todas las partidas de costes que nosotros necesitamos para funcionar diariamente. Esta ley, que finalmente se aprueba mediante un Real Decreto Ley, pues a fecha de hoy, después de 1 año y medio, no ha dado ningún resultado. El Gobierno se comprometió a hacer todos los cambios necesarios una vez la ley estuviera en la calle
y se pudiese ver cuáles eran sus deficiencias, y a pesar de demostrarlo, a pesar de haber puesto muchísimas denuncias por parte de transportistas y por la mediación de esta organización, no hemos tenido ninguna resolución condenatoria a ningún contratista del transportista por pagarle por debajo de sus costes. Esto a nosotros nos aboca a una situación que agrava la que ya traíamos en aquel mes de marzo del 22, donde gracias al paro hubo una mejora momentánea que desgraciadamente ya en el mes de octubre y de noviembre de ese mismo año pues empezamos a ver cómo pues se evaporaba por la falta de continuidad en ese trabajo que el gobierno pues empezó a hacer de la mano con nosotros. Entendemos que toda ley debe de tener un recorrido, pero cuando una ley se demuestra que parte de ella va contra el propio espíritu de la ley, pues lo que menos se puede hacer, y además si existe ese compromiso como existía por parte del Ministerio, pues es modificar todo aquello que se vea que es necesario para que esta ley por lo menos garantice que al transportista pues no se le pueda abocar a su ruina laboral, que es lo que nos está ocurriendo, y esta trituradora que día tras día pues está eliminando a pequeñas empresas de transporte y autónomos. Es muy importante que la sociedad sepa que a pesar de pagar por transporte unos precios cada vez más altos en los productos que compran, el transportista efectivo que lleva esas mercancías, el dinero que se le traslada es un porcentaje, como hemos dicho en otras ocasiones, de entre un 30, un 40 y un 50% menos de lo que se paga por transporte a lo que recibe el transportista. Las grandes comercializadoras, en este caso como en la agricultura y la ganadería, son las que están obteniendo cada vez mucho más beneficios, pero esto va a costa de mucha destrucción de empleo y del cierre de miles de pequeñas empresas de transporte. Por lo tanto, es fundamental retomar esta ley y que su funcionamiento sea íntegro, controlado, y la Administración articule todas las herramientas que tiene para que así sea. Tenemos otro tema, y es el tema de los conductores asalariados. Sabéis que de manera constante se dice que faltan entre 15 o 20.000 conductores en España porque la generación que se va a jubilar pues no tiene una sustitución por parte de nuevos profesionales. Pero lo que sí se está obviando son que las condiciones de trabajo que tienen esos conductores asalariados pues son condiciones que tienen un atraso en actualización tanto económica como en condiciones laborales de más de 15 años. Hemos llevado las condiciones del sector a un escenario casi que esclavista, donde nuestros derechos en todo momento se ven vulnerados y económicamente estamos recibiendo cantidades que no son suficientes para sostenernos en el sector. El gobierno, a pesar de ser consciente, porque así lo denunciamos constantemente, de esta situación, pues está tomando la decisión de exportar o importar a personas de otros países, como puede ser Perú, Filipinas, México, que vienen en unas condiciones ya que pactan en origen y que cambian en destino, donde el propio engaño pues lo que hace es una intentona de abaratar los salarios con un personal que evidentemente sus propias necesidades les abocan a aceptar unas condiciones que los conductores nacionales pues no quieren aceptar. Esto se radica con un convenio estatal que recoge las necesidades reales de los conductores, pero por parte del Ministerio de Trabajo no se quiere plantear ni negociar unas medidas que erradiquen esa falta de conductores. Y no es que haya que ir a traer conductores de otros países, que no estamos en contra de eso, que quede muy claro, pero lo que sí decimos que todo conductor, tanto nacional como extranjero, pues debe de tener unas mismas condiciones y que esas condiciones sean posibles para que el trabajo sea digno y sea, pues bueno, cuanto menos con un futuro laboral cierto. También tenemos un gran problema con la subcontratación, parte que este gobierno se comprometió a que el día 31 de enero de 2023 sería la fecha límite para ya estar cambiada la ley de subcontratación en el transporte. Esto quiere decir que desde que la fábrica contrata un transporte no pudiese haber más de un intermediario entre fábrica y transportista, para de alguna manera erradicar pues esos comisionistas que especulan, que no tienen camiones y que realmente son meros comercializadores que lo que hacen es subir el precio del transporte al consumidor
pero luego al transportista efectivo que le llegue mucha menos cantidad de lo que debiera. Pues este compromiso también ha sido incumplido. Jubilación y reconocimiento de enfermedades profesionales. Es una deuda pendiente de hace muchos años, tanto con este gobierno como con gobiernos anteriores, y nos han ido conllevando hasta el punto que ya nos han dicho claramente que estas medidas no se quiere abrir el melón para poder negociarlas y poder llegar a un acuerdo que dé respuesta a la peligrosidad de este sector. Personas con más de 60 años encima de un camión, pues bueno, habrá la persona que reúna todavía las condiciones, pero luego hay otras muchas que están por propia obligación y porque si nos jubilamos antes de los 65, pues nos queda una paga que no podemos vivir de ella. Consideramos que una profesión de riesgo como la que es el transporte deberíamos de tener un poquito más de miramiento por parte de los gobernantes a la hora de terminar nuestra carrera. Enfermedades laborales. No sabéis de qué manera nosotros a ciertas edades, mayormente a partir de 45 años, sufrimos problemas de espalda, problemas de cervicales, problemas que nos hacen tener que abandonar la actividad. Pero como existe una falta de reconocimiento tan mayor dentro de la seguridad social respecto a nuestra profesión, pues nos estamos retirando por enfermedades comunes, también con unas prestaciones que no son suficientes, por lo menos para vivir dignamente o poder compensar esas pagas que te puedan quedar con otra actividad que puedas desarrollar. En definitiva, es un abandono el que observamos por parte del gobierno hacia este sector. Si observamos como hay pues un interés muy importante en subvencionar el ferrocarril, el intentar quitar camiones de la carretera, esto pues bajo la bandera del medio ambiente, que nosotros evidentemente no estamos en contra de llevar a cabo toda aquella medida que pueda evitar una mayor contaminación. De hecho, nuestros camiones ya Euro 6 pues llevan montados unos sistemas que pagamos nosotros, que tenemos un gasto diario de consumo de urea y que prácticamente la contaminación es mínima, y eso ya está asumido por parte del sector. Pero aquí se quiere ir un poco más allá. Se está justificando la contaminación para que ciertas empresas que están intervenidas pues puedan coger más cuotas de mercado en el transporte, como en este caso puede ser el ferrocarril. Pruebas con ferrocarril que se hicieron durante muchos años y que no funcionaron, porque no es posible que un tren pueda llegar a la última milla, es necesario el camión. Pero sí, en cambio, se está depositando e invirtiendo un dinero a fondo perdido que consideramos que se debería dirigir hacia otras necesidades reales que tiene el sector de mercancías por carretera, que es el que de verdad atiende las necesidades que este país tiene como transporte. Vemos como también nos están obligando a querer que nuestros camiones con las mismas características lleven más peso, más toneladas, también con la excusa de que se muevan menos camiones en la carretera. Esto al final, y por experiencia, porque llevo una prueba piloto en Cataluña, lo único que consigue es intentar que una empresa cargadora pues mueva las mismas toneladas con menos camiones. Pero eso conlleva una peligrosidad en la vía pública, donde un vehículo con 4 toneladas más, el desgaste que sufre y el peligro que causa, pues se está obviando, no se está teniendo en cuenta. Sí se está teniendo en cuenta el negocio que van a poder tener al mover lo mismo con menos camiones, pero nos están abocando a tener que adoptar o asumir una imposición que hasta ahora mismo y 40 años hacia atrás era ilegal. Era un delito poder cargar más peso de 40 toneladas brutas en un vehículo. Hemos pagado millares de denuncias cuando nos hemos pasado en los kilos por cualquier mercancía que haya superado ese límite, y no entendemos cómo ahora un delito que ha estado penado, que nos han denunciado en multitud de ocasiones, pues ahora se quiere legalizar, cuando además no se trata de un pequeño porcentaje, se trata de un aumento que va a poner en riesgo la seguridad vial de las personas. Entonces, a veces hacemos campañas de seguridad vial, pero por otro lado estamos trabajando en que incentivamos a que ocurran cosas que cada vez la peligrosidad en la carretera está aumentando. También los duotrailers, para que os entendáis, son esos camiones que son 2 trailers en uno, una cabeza tractora con 2 remolques. Un vehículo en carretera con 65 toneladas, imaginaros a la hora de parar ese vehículo ante cualquier obstáculo, no hay forma humana de poder garantizar que eso no vaya a causar
algún desastre y ya ha ocurrido algún accidente de mucha relevancia. ¿Por qué? Porque no deja de ser una bomba en movimiento. Al final, lo que observamos es que las grandes empresas, si de 2 camiones se ahorran uno porque una sola tractora con un solo conductor arrastra 2 cargas a la vez, pues no va a pagar 2 portes a la vez, que es lo que están haciendo. Van a hacer un pequeño incremento, pero se van a ahorrar un 80% en transporte, que aludiendo al medio ambiente, lo que está haciendo es, primero, eliminar autónomos de esas empresas donde estas grandes nos van sustituyendo con un remolque más, y se está viendo, repito, la peligrosidad que para nosotros es más importante que en la carretera conlleva un vehículo de estas características. También, y estamos denunciando constantemente durante mucho tiempo, la competencia desleal que existe en el sector. Vemos con nuestros propios ojos, porque somos camioneros, somos transportistas, estamos en la calle, cómo las empresas deslocalizadas cada vez son más. Cada vez los camiones que vienen con matrículas extranjeras de terceros países van acaparando más cota de mercado, van trabajándole más a las empresas españolas, con sus remolques y con tractoras de sus países. Existe una ley de cabotaje donde evidentemente nosotros nos vemos incapacitados a competir con una empresa que no pague nuestros mismos impuestos, no tenga nuestra presión fiscal ni nuestra presión laboral, y de esa manera evidentemente pues no podemos competir en precios con ellos. Pero esto está abocando al cierre de la empresa española, la que paga los impuestos en España, y que con esos impuestos destinados, o se deberían destinar, a las necesidades cotidianas o primarias que tiene la sociedad, pues cada vez el ingreso por parte del gobierno va a ser menor. Cuanto más empresas españolas mueran y se sustituya a esas empresas por empresas deslocalizadas, mayormente creadas por grandes operadores de transporte españoles, pues al final es contradictorio, tanto el daño que hace al tejido productivo del transporte como trabajadores, como en ingresos de impuestos. A veces los intereses que pueden tener las grandes élites económicas, pues no los entendemos o no encontramos la explicación. Lo que sí podemos denunciar es que eso está pasando. Y como está pasando, creemos que tanto inspecciones de transporte como Guardia Civil de Tráfico, dirigidas por el Ministerio de Transporte, pues deben de acotar toda esta exposición, que aunque parece larga, pero aún así es breve, pues está haciendo que el día a día de la supervivencia de pequeñas empresas de transporte, que son el 90% en el sector, hay que tener muy en cuenta ese dato, y acompañados de nuestros conductores asalariados, pues todas estas circunstancias nos abocan a una situación agónica, sería la definición. No cubrimos costes de explotación, tenemos que eliminar partidas de costes para poder llevar un pequeño salario a casa. Esto tanto el autónomo como la pequeña empresa lo sufre, pero se le traslada como daño colateral al propio conductor asalariado, que no está en unas condiciones que debería de estar. Pero si no se amuebla y si no hay un árbitro que legisle y que proteja a la clase que consideramos que más hay que cuidar, que es la que se monta en esos camiones que vemos en la carretera, y en cambio están teniendo más atención pues a todo lo que se está orquestando por parte, repito, de grandes élites económicas que buscan ampliar márgenes de beneficio, pero eso conlleva asfixiar al transportista de base. Y luego una cosa muy importante, estamos trasladando a la sociedad un coste que no es el que el propio transportista recibe por el trabajo que ofrece y el servicio que presta. Y ahí es donde el gobierno debería, como se comprometió en su día, a ordenar esa famosa cadena del transporte. Desde que se contrata la mercancía en origen hasta que llega a destino, no se pueden dar las circunstancias que se dan, y menos teniendo conocimiento el propio gobierno de ello. Por tanto, dicho lo dicho, si nosotros en unas semanas, en un tiempo prudencial, donde vamos a seguir intentando que el diálogo sea la vía a la que no tener que llegar a unas movilizaciones, a unos conflictos que no nos interesan a nadie, pero sí tenemos que decir que a día de hoy se nos está obligando, se nos está abocando a que nuestra voz tenga que ser oída y nuestras peticiones atendidas siempre bajo una presión que nos obligan a ejercer. Por lo tanto, que se tenga muy clara nuestra posición y que a partir de este momento, pues la propia presidencia de gobierno, que es la que debería de articular las necesidades y las competencias de cada ministerio, pues
confiemos que se pongan en marcha, que se pongan en contacto con nosotros, porque de lo contrario, evidentemente, en un plazo corto de tiempo, pues el sector y por parte de esta organización sufrirá movilizaciones. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, hablas de tiempo prudencial, pero ese tiempo prudencial, más o menos, ¿qué podría ser? ¿Una semana, 2 semanas, un mes? Tiempo prudencial, efectivamente, podemos estar hablando de semanas, no se puede alargar más, porque todas estas peticiones ellos las conocen, porque tuvimos la experiencia de que en marzo nos obligaron a estar hasta 15 días parados para recibirnos. No querían hablar con nosotros. El gobierno argumenta que hay un Comité Nacional de Transporte que es con el que dialoga, pero está obviando a la clase obrera del sector, que no está representada en ese Comité Nacional de Transporte. Estos señores mayormente son nuestros contratistas. Entonces, el gobierno debe de sentarse con todos. Consideramos que debe de escucharnos a todos y debe de valorar cuando pueda, pues bueno, argumentalmente y documentalmente ver qué es lo que sucede. Pero no se puede cerrar a tener una interlocución concreta con unas organizaciones concretas, obviando pues a otros factores del sector, a otros actores que estamos y que de alguna forma pues somos los de abajo, somos los de la calle, pero somos los que padecemos lo que denunciamos, porque lo vivimos. Entonces consideramos que es un error el intentar utilizar, pues no sé, el agotar la paciencia o el estirar hasta dónde somos o no capaces para al fin terminar en un conflicto. Y los conflictos se saben cómo empiezan, pero no se saben cómo terminan. Tenemos la experiencia de 2022 y de hecho es lo que más nos empuja a advertir a la sociedad de lo que puede venir, porque los ataques a esta organización, la criminalización en cuanto a todas las pérdidas que hubieron, pues creo que no fue justa bajo ningún concepto y la atención se despistó de la negativa de una ministra que no quería hablar con el camionero de a pie, a tener que escucharlo porque el camionero de a pie tuvo que pues, hacer una serie de presión y de conflicto en la calle para que nos pudieran atender. Consideramos que bueno, vemos cómo se habla con todo el mundo, vemos cómo el gobierno parece ser que es un gobierno que sabe llegar al entendimiento con cualquier partido político, por mayor o menor que sea su capacidad en cuanto a votos o apoyo social, pues no podemos entender cómo un sector como el transporte y plataforma en este caso, que ocupa una parte importante en cuanto a la representación del sector, pues volvemos a encontrarnos como ya nos ocurrió en 2021, que es cuando comenzó plataforma, y hasta llegar al conflicto a 2022. Llevamos el mismo camino y por eso lo queremos denunciar ya. ¿Alguna pregunta más? Si no consiguierais hablar con el ministerio, reuniros con ellos, con trabajo o con transportes, no sé si tenéis en mente ya la fecha de la huelga o... Nosotros en ese caso, evidentemente cuando terminemos de explorar cualquier vía posible que dé lugar a evitar lo que estamos anunciando, pero cuando tengamos claro que no hay más que recorrer y que solo nos queda el camino de la movilización, nosotros, como siempre hemos hecho, convocaremos al sector a una información argumentada y motivada de la decisión de proponer esas movilizaciones y a partir de ese momento pues el margen va a ser muy pequeño de tiempo. El tiempo que puede transcurrir es el tiempo que el gobierno debe de aprovechar y no queremos en ese sentido pues que se nos tache de radicales en poner una semana o en poner 10 días, pero consideramos que si hablamos de semanas, sin poder remontarnos a meses, pues esto se puede evitar. Más que nada mostrando, como dice el propio escrito, la voluntad de poder y de querer hacer algo. Entendemos que hay medidas que quizás no se puedan resolver en el tiempo que nos gustaría, pero igual que ya pasó en 2022, pues se desarrolló un Real Decreto Ley donde se nos introdujo en la negociación, donde se nos dio una interlocución directa con la propia Dirección de Transporte, y bueno, y en 7 semanas se sacó adelante un Real Decreto que el problema ha sido que no se ha rectificado todo aquello que se advirtió que no iba a funcionar, aunque existía ese compromiso, pero la voluntad entendemos que se tuvo. Luego las circunstancias, las presiones y el que, pues bueno, cada situación por parte siempre de aquellos que no les interesa que cambie nada porque se pueden sentir perjudicados económicamente, pues al final los gobiernos
terminan claudicando hacia un sitio o hacia otro. Nosotros buscamos la justicia social y laboral, no buscamos ayudas, no buscamos ser un sector subvencionado, no buscamos ser una carga para la sociedad. Creemos que la deuda española está en un nivel donde sería, pues no sé, un poco más que insultante amenazar al gobierno con que tiene que pagar dinero para rentabilizar nuestro servicio. Eso es incoherente. Sí podemos hablar de que invierta dinero en una jubilación justa para un conductor profesional, tanto de mercancías como de viajeros. Sí podemos hablar de que la seguridad social reconozca más enfermedades como laborales, para que cuando una persona está incapacitada pueda vivir dignamente, porque eso es una desgracia, no es un privilegio, evidentemente. En eso sí hay que invertir, pero no se puede invertir o inyectar dinero en que el transporte no sea rentable para el transportista efectivo, a pesar que la comercializadora sí ande con unos márgenes de beneficio a veces casi que insultantes. Ahí es donde hay que ordenar y donde la cadena de logística debería de haber funcionado desde el minuto 1 y no lo está haciendo. También quiero puntualizar una cosa. Durante estos meses nosotros hemos estado reuniéndonos con otros sectores, lo hemos dicho en alguna ocasión. El sector de la agricultura, el sector de la ganadería tienen un problema muy parecido al nuestro, con los intermediarios, con la venta a pérdidas, y sí es verdad que hay unos avances importantes en cuanto a que los sectores puedan tener a la hora de movilizarse pues cierta unión y cierta coordinación, cosa que llegado el momento, y no me quiero anticipar en ese sentido, pues también vamos a intentar de alguna manera que si finalmente queremos la movilización, pues sea una movilización multitudinaria. No queremos alargar una movilización en el tiempo, por eso todo lo que se hiciera, pues las ideas en principio, pues es que sea algo lo suficiente contundente como para que las soluciones no se demoraran hasta 21 días como sí pasó en 2021. Los agricultores y ganaderos van a participar en esas movilizaciones, ¿no? Por lo que leo. Nosotros tenemos un compromiso importante con esos sectores, agricultura y ganadería, donde posiblemente, si las circunstancias no cambian, si no nos dan un arreglo a uno de los dos sectores o a los dos, pues cuando se decida la movilización sí que les queremos hacer formar parte de esto, y la voluntad hasta este momento de ellos sería esa. Tenemos el ejemplo alemán, rumano y francés, donde esta estrategia se está llevando a cabo, porque es cierto que hay mucha similitud en el problema del transportista y del agricultor. Uno lo produce, pero no se le paga, aunque luego valga a precio de oro en las lineales de los supermercados. Nosotros lo transportamos, pero sin en cambio no llegamos ni a cubrir el coste que nos produce ese servicio, pero el consumidor sí paga altos precios por transporte. Al final, no queremos encarecer el producto al consumidor, al revés. Si hubiera una buena organización en cuanto al reparto de beneficios, estamos y garantizamos que el consumidor pagaría menos dinero que paga actualmente por cualquier producto, tanto de alimentación como de otra clase. Eso garantizado. ¿Alguna pregunta más? ¿Concluimos? Aquí, mira, aquí en el tema de... Aquí involucramos a transporte en lo que es la legislación de contratación del transporte, también en la representación del sector, que se me ha pasado ese primer punto, porque es una problemática a la hora de acreditar la representación. El sistema actual que hay que llevar a cabo es un sistema que no plasma la realidad de la representación. Nosotros pedimos que el transportista pueda votar quien quiere que le represente ante el gobierno, ¿no? Si se obliga a que haya un interlocutor concreto, pues que lo vote el propio transportista, que no sean las asociaciones quien acrediten a la gente que tienen, porque ahí hay mucha trampa. Entonces, que como pasa en otros sectores, sea el transportista titular de una tarjeta de transporte quien pueda decir: yo quiero que esta organización me represente. Esa medida y la medida de contratación es el Ministerio de Transporte, pero por ejemplo en todo lo que tenga que ver con el conductor asalariado, con condiciones laborales, pues ahí es Trabajo y Seguridad Social la que tiene que intervenir. Ministerio de Seguridad Social, Ministerio de Trabajo. En cuanto a convenios colectivos, en cuanto a jubilaciones, reconocimientos de enfermedades,
también el Ministerio de Medio Ambiente, a la hora de pues tratar lo que estaba comentando sobre justificar un aumento de pesos, justificar un aumento de medidas, todo de alguna manera porque existe una antesala ante la contaminación. Cuando un vehículo más kilos arrastre, ese motor tiene que ser mayor en caballaje y la contaminación, si la tiene, también es mayor expuesta a la propia atmósfera, como hacen los propios aviones y el propio tren. Cuando se dice que en un tren van 100 vagones, que son 100 camiones, pero es que ese tren lleva un motor de 10.000 caballos que está contaminando como 80 camiones. Y luego la otra lectura es que está eliminando 99 puestos de trabajo. Entonces, habrá que sopesar todo lo que conlleva ciertas decisiones. Pero si ni tan siquiera se valora por parte de la parte que estamos perdiendo esa cuota de trabajo y de mercado, que viene a ser el pequeño, nosotros nada tenemos que ver con esas grandes empresas, que son las que van a capitalizar toda esa inversión. Y una inversión que viene dada por el propio Ministerio. Nosotros no podemos comprar un camión eléctrico. Actualmente ni tan solo podemos comprar un camión nuevo de gasoil porque han subido un 40%. Entonces no podemos renovar esa flota que se nos critica que por vieja contamina. Pero es que las condiciones de trabajo no dan lugar a poder llevar a cabo esa renovación por parte de la clase trabajadora del sector. Si es una empresa que tiene 500 camiones y que recibe considerables ayudas para renovar esa flota y para que mediáticamente y publicitariamente quede muy bien ver vehículos de grandes empresas rotulados y que son eléctricos, pues eso queda muy bien. Pero están engañando a la gente, en primer lugar, porque no hay una infraestructura, ni la hay, ni la va a haber, en un plazo de 15 o 20 años para que se pueda hacer un cambio de motores diésel a motores eléctricos. No existe. O sea, somos millones de camiones en Europa los que movemos. Y no es posible. Pero a la vez se está criminalizando al motor de gasoil. Yo no puedo, a mí no me pueden imponer tasas como se pretende, porque mi vehículo sea un Euro 5, Euro 4, Euro 6. ¿Por qué? Porque viene a asfixiar aún más mi situación. Arreglemos el tema del coste, garanticemos que no trabajemos a pérdidas y si hay que incrementar el coste porque hay aumento de impuestos, que por lo menos se puedan repercutir. Pero es que en este caso es todo un suma y sigue presión fiscal y laboral que nosotros nos hace asfixiarnos cada vez más. Pero repito, no buscamos ayudas, no buscamos incrementar la carga en el presupuesto del gobierno en cuanto a rentabilizar algo con dinero público. Es que el transporte se paga, es que el consumidor, los céntimos que corresponde en una botella de agua o en un litro de leche, lo que debería de llevarse el transportista lo paga. Pero el intermediario, sin control y con el beneplácito de los gobernantes, cada vez se está llevando unos porcentajes de beneficio que son insultantes, y eso es lo que hay que erradicar principalmente en el sector. Es eso lo que hay que erradicar. Si no, nunca daremos con la solución, porque el gasoil sube, nos afecta, pero es que cuando baja, los precios no los bajan. Siempre tenemos un margen, hasta un margen de pérdida, le llamamos nosotros, que nunca se estrecha. Si el gasoil en vez de a 2 euros está a 1,50 €, pues a mí el precio me lo bajan a razón de lo que ya me faltaba cuando estaba a 2 euros. O sea, no salimos del problema. Y la ley tiene que erradicar eso, porque para eso se hizo y con esa voluntad pues nos la vendieron, pero ahora está siendo todo lo contrario. Lo saben ellos de sobra. El ministro ha hablado sobre este asunto ya. Sí. Sí. Bueno, dice que de momento no hay gestos palpables del gobierno porque ellos no han recibido ninguna petición de reunión ni nada por su parte, pero que en su caso sí que estarían dispuestos los registros de esos escritos el 24 de noviembre, llegaría el 25 de noviembre, tanto a transportes como a trabajo. Eso está aquí. Mira, me viene muy bien que me lo preguntes, porque ahí está transportes y aquí está trabajo. El registro y lo que le venimos a decir a estos señores, el escrito. Que digan que no tienen constancia, bueno, no es la primera vez que ha sido la contestación ante pues cualquier pregunta en ese sentido de algún medio, ¿no?, respecto a nosotros. Aquí podéis comprobar cómo esos escritos sí llegaron, sí se registraron, si conviene decir, pero bueno, en todo caso, si esto puede ser un punto de inflexión en poder llegar a dialogar y a que se muestren las intenciones que hay, pues bueno, no le damos la mayor importancia a la declaración que acaba de hacer.
Si de verdad sirve para algo, si va a ser una excusa y se va a continuar por ese camino, pues sí, lamentaríamos que esa fuera la actitud, pero bueno. Sí, se ha dicho que bueno, que se van a recibir los escritos, que sí que estarían a disposición de sentarse con ustedes. Pues nada, pues si es así, lo celebramos y seréis testigos, porque lo diremos si se produce ese encuentro, de que esas palabras pues sean ciertas. Ojalá. Nada más. Pues muchas gracias.